Seguimos. Así avanzamos. Ahí está. Bien, vamos por acá. Bueno, estábamos, no sé en qué parte se cortó, porque la verdad es que después de cuando no me di cuenta y yo seguía hablando, les cuento eso. Así que, bueno, vamos por acá. Estábamos hablando un poco de cómo se empieza a caracterizar desde el punto de vista argumentativo, ¿no? Se argumenta desde este lugar por qué este tipo de democracias, esta nueva caracterización, esta nueva conceptualización. Bien, algunas de las razones también por las que O'Donnell presenta esta nueva categoría tiene que ver, ¿sí?, con el hecho de que, bueno, analiza por un lado que el tipo de democracia al que siempre se alude en lo que tiene que ver con las representaciones también conceptuales y teóricas, se vinculan más con la idea de democracia representativa, un poco lo que muestra hoy Carles también en su texto, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de un tipo de democracia que tiene lugar en países capitalistas a nivel de desarrollo. En este caso, bueno, identifica que las democracias instaladas recientemente, ¿sí?, tienen más una modalidad propia de lo que es el concepto de poliarquía. Y acá les pregunto, ¿recuerdan poliarquía? Si tuviéramos que definir la poliarquía, cómo la conceptualizaríamos a grandes rasgos? Paren que salgo del precio. Voy. Grabando. Dahl dice que la democracia en realidad es un ideal y que no se puede dar porque, por ejemplo, se pueden dar en una ciudad griega en la antigüedad, pero ahora en la actualidad en los países gigantes no. Entonces una poliarquía sería lo más parecido a la democracia y es en aquellos regímenes donde hay libertad de expresión, no dice libertad de expresión, hay un grado alto de debate público y los ciudadanos se pueden tanto presentar a cargos de gobierno como votar para que la gente ocupe cargos en el gobierno. Exactamente, perfecto. O sea, están dadas, digamos, todas las condiciones, por supuesto, para llamado de elecciones, representación política, participación, expresión, digamos, desde el punto de vista de lo que son las libertades, ¿no? Pero desde el punto de vista, obviamente, de que es imposible reproducir el concepto de democracia tradicional, entonces, de lo que eran los griegos, entonces ahí hay que hablar y conceptualizar y observar que sí, que hay un grupo, una élite, digamos, que en alguna instancia va a terminar representando a los demás ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, bien, Julieta, muchas gracias. En este caso, paren, estoy presentando, no, me tengo que ir de vuelta a presentar, que había dejado. Ahí está. Bueno, paren, porque acá, por un lado me está desgrabando la clase, por otro lado, paren, ahí va. Bien, entonces, bueno, desde este lugar empiezo a observar nuestras características y en este caso, a ver, lo que localiza, o para decirlo en este fragmento del texto, es que estas democracias recientemente instaladas, o sea, obviamente que salen de lo que son regímenes autoritarios, pero es como que se quedaron a medio camino, o sea, no llegan a ser democracias representativas, y también lo que observa es que no parecen estar en camino a hacerlo, o sea, tiene que ver entonces con que son democracias no consolidadas en el punto de vista institucional, para él es un poco una idea similar en este sentido, y que además se prevé que en el largo plazo también puedan quedar así, ¿no? O sea, que no hay un progreso hacia una democracia representativa. Y esto además se da en el marco, de alguna manera, de un estilo de autoridad política que de alguna forma llega o es aprendido de lo que fueron periodos previos, ¿no?, de regímenes autoritarios. Entonces hay que ver cuáles son las concepciones acerca de autoridad política que se hacen manifiestas en estos estados, de alguna forma, ¿sí? Bien, también va caracterizando algunos otros argumentos acerca de por qué él considera este nuevo término, ¿no?, estas democracias delegativas y este surgimiento que tienen. Bueno, de alguna manera, a ver, cuando se lleva adelante lo que es la segunda transición, que, o sea, siempre se le suele dar el nombre de consolidación democrática, ¿no?, a esta segunda transición por la cual se elige un gobierno luego, o sea, se da el pase de un gobierno, de un régimen autoritario a un gobierno democráticamente electo, ¿sí? Y en el momento de la segunda transición, allí estamos hablando de una consolidación democrática. Pero acá lo que sucede, o sea, lo que él observa, es que en realidad, sí, por lo general uno hablaría de que se pasaría a un régimen democrático consolidado en el sentido de que esté institucionalizado.
Lo que sucede, lo que observa O'Donnell, es que en este caso, o sea, hay algunas de las nuevas democracias que podrían retroceder a un gobierno autoritario, por un lado, pero en general lo que se ve, digamos, por distintas características, es que no hay una segunda transición que realmente tenga efecto, o sea, que se consolide de alguna manera. Y estas democracias se quedan atascadas en esa situación que tiene que ver con una ineficacia y una incertidumbre respecto del juego político y de la institucionalización, ¿sí? Entonces, bueno, esto habla, y la preocupación está centrada en que estas formas nuevas pueden mantenerse, ¿sí? Entonces lo que intenta hacer es, obviamente, les da una denominación, intenta explicar en qué consisten. Aquí esta es la parte clave, tal vez la parte o el ítem B, cuando lo vean en el texto, tiene que ver con que, bueno, ¿cuál es digamos, la clave para llevar con éxito adelante una segunda transición o una real consolidación democrática? Esto, construir un conjunto de instituciones que sean determinantes en el flujo del poder político, o sea, que las decisiones políticas sean consensuadas por la participación conjunta de estas instituciones, ¿sí? Y entonces, en este caso, ¿qué es necesario para esto? Que entre todos los actores que forman parte, los agentes que forman parte de este juego político, exista ese reconocimiento de un interés común, de alguna manera, en que se construyan y se consoliden estas instituciones democráticas. Lo que observa O'Donnell entonces es que en el caso de las democracias delegativas, bueno, allí no hay, el problema es que no ha habido un progreso institucional, ¿sí? Y esto repercute, digamos, en una eficacia gubernamental para luego dar una respuesta a las demandas que se generan a partir de distintas crisis sociales y económicas. Allí, a nivel de conceptualización, entonces, parte de la argumentación, ¿por qué democracia delegativa? Y allí llegamos al momento de, bueno, ¿qué considera O'Donnell institución, o más bien dicho, proceso de institucionalización? Que realmente es muy claro, ¿no? ¿Cuáles son los patrones, digamos, o sea, cuáles son las características de un modelo ideal que debería tener un proceso de institucionalización bien realizado? Y por otro lado empieza a desglosar los patrones que se observa que no existen en las democracias delegativas, ¿no? Recuerden que pueden ir preguntando, o Enzo podés ir comentando también. Desde este lugar, bueno, a ver, primero, parte de una definición general de institución social, y en este caso están centradas en el concepto esto, de que haya un patrón de interacción regulado, un conjunto de normas, un conjunto de modos de hacer, ¿sí? De alguna forma, que son, por un lado, que son aprendidos, son conocidos y son respetados, son aceptados por quienes forman parte, por estos agentes sociales, ¿sí? Que en este caso tienen la idea de que van a continuar interactuando bajo esas reglas, o sea, tiene que ver con esta idea, ¿no? El concepto de institución. Y se van plasmando patrones de comportamiento, modos de hacer dentro de las mismas, ¿no? Allí ahora deriva, y bueno, nos vamos a lo que tiene que ver formalmente con la institución democrática, y lo que es institución democrática, bueno, ya pone el foco, digamos, en este conjunto de instituciones que obviamente son de tipo político, en la cual allí hay una interacción, digamos, está normado y está aceptado un modo de hacer que tiene que ver, por un lado, con definir la toma de decisiones, o sea, cómo se decide políticamente en un territorio determinado, cuáles son los canales de acceso a los roles que toman esas decisiones también, o sea, de qué manera, quién tiene legitimidad para tomar esas decisiones, y también se configura de alguna forma los intereses, las identidades que van a plasmar determinadas demandas, que van a determinar de alguna manera un tipo de acción concreta de influencia sobre el sector político, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, él establece, hay instituciones que son formales, conocidas, públicamente aceptadas, obviamente, tiene que ver con el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos, que son permanentes, y hay otras que son intermitentes, que se van dando a medida que, bueno, o sea, en momentos determinados, como por ejemplo es el proceso de elecciones, ¿no? Pero aquí, entonces, la pregunta que hace él, digamos, que da pie a explicar lo que es la institucionalización y cómo la entiende, tiene que ver con esto. A ver, para un determinado país, o sea, por ejemplo, en una democracia delegativa, todos estos aspectos que tienen que ver con la institucionalización realmente son importantes para el ejercicio del poder, de esa dinámica que se da en la toma de decisiones, o no. Y si no lo son, bueno, ¿cuáles van a ser esas consecuencias para el proceso político en general, ¿no? Y allí entonces, bueno, necesita un poco explicar en un nivel un poco más de profundidad cómo sería la configuración institucional funcional, o sea,
cómo sería la institucionalización entendida, digamos, en un sentido correcto. Bueno, para repasar un poco los modos de acción institucionales que tienen que ver, digamos, con el ámbito de lo político, ¿no? Instituciones, políticas, por un lado, lo que hacen es incorporar y también excluir, o sea, van a determinar qué agentes, qué roles, ¿sí? Van a ser, a partir de ciertos recursos, exigencias, procedimientos, van a ser los participantes válidos del proceso político, ¿sí? Y en la toma de decisiones y en la implementación de esas decisiones, y cuáles no, ¿sí? También se determina lo que es la distribución de resultados, tiene que ver con que muchas veces se termina procesando y se termina analizando, ¿sí? En una dinámica, en una interacción, cuáles son las decisiones que van a ser las que finalmente se van a plasmar en políticas, por ejemplo, ¿sí? Y hay una gran gama de resultados posibles porque esto tiene que ver con un fruto, bueno, fruto de un consenso y fruto de un debate entre estas instituciones. Analiza que las instituciones tienden a agregar el nivel de acción, como hay tantos problemas, tantas demandas a las cuales prestar atención, bueno, y a la vez las capacidades de procesamiento institucional suelen ser lentas, ¿sí? Suelen ser limitadas, bueno, se analiza que hay una interacción que se va dando con pocos agentes y con pocos temas a la vez, ¿no? Eso a la vez permite lo que es establecer una capacidad de agenda política. También desde el punto de vista de la representación, bueno, estamos hablando de que la representación implica, por un lado, un derecho que tiene reconocido el representante de hablar en nombre de otros, por supuesto, y también la capacidad de producir un acuerdo, ¿sí? De esos otros a través de esa representación que lleva adelante este representante. Entonces, en la medida en que esa representación se realiza, bueno, se van respetando reglas de juego, ¿sí? Y las instituciones también, de alguna manera, van recreando ese juego y van respetando, digamos, no solo el rol del representante, sino también el rol de la institución que le da un marco, ¿sí? Desde el punto de vista de una institución, o sea, que estabilizan a los agentes y a los representantes y a sus expectativas, tiene que ver con que, bueno, se entiende, es un poco el concepto de institución en sí mismo, ¿no? Que, digamos, aquí dice, el conjunto de actores esperan encontrarse nuevamente, o sea, una institución está en equilibrio cuando en general, excepto algunos procesos que se quieren cambiar de manera consensuada, o sea, no impuesta, en general se sigue actuando por lo general de la misma manera, ¿sí? Y además se van extendiendo los horizontes de tiempo de estos actores. Esto quiere decir que en un futuro mediano y un poco más lejano, se siga manejando, digamos, esa institución con el mismo conjunto de actores, o sea, que siga dándose un poco la misma dinámica. Entonces, esto habla de una estabilidad en el sistema, ¿no? Si lo vemos y analizamos respecto de lo que tiene que ver con el sistema político. Para O'Donnell, las democracias institucionalizadas, las que cumplen con estos requisitos, que serían o sea, lo que tiene que ver con representativas, se van a caracterizar porque hay una cooperación competitiva, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Si tú acá una cuestión, por ejemplo, y analiza que en una democracia representativa, en general, los dilemas de prisioneros se superan. El dilema de prisioneros cuando hay hay dos o más actores, ¿sí? Digamos, en el litigio, que deciden no cooperar, aunque esa actitud no les sea favorable, ¿sí? O sea, prefieren mantenerse distanciados a pesar de que eso les juegue en contra. Bueno, en el caso de las democracias representativas, esto un poco lleva a superar esa situación. ¿Por qué? Porque hay una facilidad para establecer negociación, porque hay una atención en secuencia en determinados momentos que permite coordinar una agenda y dar una respuesta a distintos problemas de una manera lenta y progresiva, ¿sí? Hay disposición de los agentes, de los participantes del juego político, a reconocerse como interlocutores válidos. Esto significa que se va dando un valor mayor a las instituciones en el marco de un respeto, ¿no? De esos roles. Y también, bueno, se habla, digamos, de que va a emerger de alguna manera una democracia consolidada e institucionalizada si en estos intercambios, ¿sí? Bueno, de alguna manera las instituciones democráticas logran interrelaciones múltiples, estables, que conllevan a un respaldo, de alguna forma, respecto de puntos de decisión sobre ese proceso político en general, y que esto se nota y se puede evidenciar, digamos, lo puede percibir también la ciudadanía. Entonces, aquí estamos hablando de que hay niveles de mediación,
hay niveles de agregación, ¿sí? Que van interrelacionando de alguna manera factores que tienen que ver con la estructura política, pero también con los individuos y las instituciones que forman parte de ese juego político. Y así es como la sociedad va organizando intereses y va organizando identidades. Entonces, esa es una descripción ideal típica de cómo debería ser una democracia institucionalizada, ¿sí? Y luego, por oposición, la no institucionalizada, o sea, la democracia delegativa en este caso, obviamente va a mostrar deficiencias en todos estos aspectos, ¿sí? Especialmente se va a caracterizar por esto, por una baja intensidad de las instituciones políticas existentes. Y si esto sucede en muchos casos, se va a empezar a dar lugar a distintas características, digamos que son prácticas no formalizadas, el clientelismo, la corrupción, el patrimonialismo, bueno, distintos tipos de expresiones, ¿sí? Según O'Donnell, que, bueno, atentarían, digamos, con lo que tiene que ver con este proceso de institucionalización. Bien. Bueno, hasta acá alguna consulta, pregunta o comentario. A ver, por acá. ¿No? ¿Vamos bien? A ver. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Bien, desde el punto de vista, digamos, de la caracterización ya de la democracia delegativa, toma algunos ejes, digamos, bien puntuales como para poder desarrollar cuáles son los principales fenómenos que se observan en este tipo de democracia que él identifica. Un poco ya comentado al principio, ¿no? O sea, desde el punto de vista de, a ver, quien gana la elección presidencial cree que va a tener derecho a gobernar, como considere apropiado, ¿sí? De alguna manera no pone en juego negociaciones, sino que más bien considera que de hecho está restringido por esas relaciones de poder existentes y que ese periodo en funciones también está limitado constitucionalmente, que es así, bueno, lo ve como de alguna manera un bache, digamos, un estorbo. Este presidente es considerado, es visto, o sea, desde el punto de vista del imaginario colectivo, como una encarnación del país, como el custodio, el intérprete de sus intereses, como la única figura que representa el ámbito de lo que tiene que ver con la política, ¿sí? Y en este sentido, la percepción es entonces de que en estas, sus políticas, digamos, las políticas y las propuestas de gobierno, bueno, de alguna forma no van a necesitar guardar semejanza tampoco con las promesas de campaña, porque en realidad es una cuestión más de omnipotencia, ¿no? La que se evidencia en este tipo de figura paternal, de alguna manera, ¿no? Que al parecer debe encargarse de toda la nación, ¿sí? Y debe ir creando una base política a partir de un movimiento que vaya superando conflictos partidarios, o sea, que no haga juego, digamos, en lo que tiene que ver con la dinámica de competencia a través de partidos. En este caso, a ver, cuando hablamos de, o sea, son candidatos presidenciales que cuando son ganadores, ¿sí? Se empiezan a situar a sí mismos por encima de esos partidos políticos. Como habíamos dicho, otras instituciones, entre ellos el Poder Legislativo, el Poder Judicial y distintos órganos y agencias de contralor, se terminan pareciendo, digamos, desde esta mirada, como estorbos, como momentos, digamos, que de alguna manera no acompañarían a este presidente democráticamente electo, sí que, digamos, desde el punto de vista de ventajas nacional e internacional, tiene que ver con el cargo, ¿no?, que ostenta. Bueno, se ve, digamos, como instituciones a las que no habría que escuchar en algún punto, ¿no? Y lo más importante desde el punto de vista de la idea de rendición de cuentas, ¿sí?, a estas instituciones, que es algo previsto constitucionalmente, esta división de poderes, parece ser un mero obstáculo a la plena autoridad que al parecer obtiene este presidente a través de las elecciones. La democracia, para O'Donnell, la democracia delegativa tiene que ver con una idea de ser fuertemente mayoritaria. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, este poder que también se confiere en el imaginario de este presidente, parte por la idea, de alguna manera, ¿sí?, de que como se convierte en intérprete de la nación a partir de estas elecciones, de las elecciones, por lo general se busca esta idea de mayoría, y particularmente cuando no se obtiene en una primera vuelta, hay muchos estados en los cuales se recurre al balotaje, ¿no?, entre ellos Argentina, y allí esta idea de tener un respaldo mayoritario de alguna manera responde a generar un mito de delegación legítima, cuanto más gente vota, más legítimo es, ¿no? Entonces, bueno,
bueno, eso confiere esta idea de poder también que se otorga y que adquiere esta figura presidencial. A ver, en el punto de vista de la democracia delegativa individualista, y en este punto partimos y un poco hace una alegoría de O'Donnell con lo que era el Leviatán, ¿no? Y la idea de, a ver, tenemos una figura que es el poder ejecutivo, que es la cabeza de la nación. El presidente y los asesores son el principio y el fin de la política. Son aquellos que vienen a sanar, son aquellos que vienen a darle coherencia al cuerpo, ¿no? El líder y su movimiento, de alguna manera, son organismos vivos y es el presidente quien le da una coherencia. En este sentido, entonces, el concepto es muy individualista, porque, a ver, se espera que los votantes elijan, voten, y luego, una vez que el presidente se hace responsable del destino del país, ya está, se convierten en una audiencia pasiva. Esto es uno de los puntos más, digamos, o sea, que se pueden confrontar con la idea de populismo, ¿no? Justamente que luego vamos a trabajar. Y respecto de lo que tiene que ver, digamos, con la cuestión de cómo se decide y cómo se va dando una dinámica de distribución de poder, bueno, aquí vemos la presencia de la no negociación, o sea, no existe la posibilidad de negociar con otros poderes y de llegar a un consenso respecto de políticas, sino que el presidente recurre más a saberes técnicos. Otro aspecto por el cual no sería una diferencia con el populismo, ¿no? Desde el punto de vista de buscar soluciones técnicas, ¿sí? Que no pasen por negociaciones con distintos actores. Entonces, en este caso, a ver, estos técnicos, estos saberes técnicos de alguna manera, el presidente debe defenderlos, ¿no? Y debe defenderlos contra la resistencia que pueda haber de la sociedad, del Congreso, de partidos políticos, bueno, de distintas organizaciones a las cuales en teoría se pretende ignorar. Allí, para O'Donnell, se termina consumando lo que él llama el mito de la delegación. El presidente, ¿sí?, se termina aislando de esta manera de todas las instituciones que forman parte del ámbito de la política, del sistema político, y allí es donde termina asumiendo una responsabilidad exclusiva, si le va bien o si le va mal. Entonces, esto también explica la cuestión de la popularidad fluctuante de lo que tiene que ver con las presidencias, ¿no?, en este tipo de estados. Muchas veces esto lo que ocasiona es que finalmente se termine aumentando el aislamiento político que va a tener el presidente. ¿Por qué? Porque además, como él ha dejado en su momento de lado a las instituciones que forman parte del sistema político, luego estas tampoco lo respaldan, y así se resiente más el sistema, ¿no? Entonces, si vamos a hablar, digamos, o sea, el siguiente segmento en este ensayo, él lo que hace es caracterizar algunas diferencias con la democracia representativa, ¿no? Vuelve un poco a esta idea de cómo es la democracia representativa. Y en este caso hace una distinción respecto de lo que es representación y el elemento de delegación. A ver, siempre, ¿sí?, en un grupo determinado hay individuos que deben delegar a un representante que hable por ellos, y obviamente no van a ser nunca polos opuestos a estas dos ideas. Pero una cosa es, hablar de una delegación representativa, ¿sí?, de ceder de alguna manera que alguien hable, o sea, desde el punto de vista de que te represente, y otra cosa es que el elemento de delegación opaque la representación, y en realidad no la represente. Entonces, aquí es muy importante esta parte, digamos, porque él analiza, digamos, la democracia representativa, o en todo caso el concepto de representación, implica lo que es la idea de rendición de cuentas, o sea, el concepto de accountability, ¿sí?, que en este caso hay dos posibilidades distintas, o sea, quien representa, sí, debe rendir cuentas. Los representantes, sí, justamente son responsables por acciones y deben rendir cuentas. Y esto se produce en el sistema democrático de dos maneras. En una forma que es vertical, tiene que ver cuando los funcionarios en el momento de elecciones son elegidos, ¿no? Son responsables frente a un electorado de alguna forma, pero después tenemos la horizontal. Y en este caso, esto de, digamos, el rendir cuentas horizontal, tiene que ver con esa estructura, esa red de poderes que son autónomos, que pueden cuestionar y pueden castigar cuando, ¿sí?, un funcionario determinado o una institución determinada no está, bueno, de alguna manera está llevando adelante prácticas que son incorrectas para la democracia. Entonces, acá esta idea de rendir cuentas, ¿sí?, la idea de representación y de rendir cuentas, obviamente hacen un respaldo, y, o sea, hablan de la dimensión republicana de la democracia, ¿no? Y esta idea de limitar los intereses que tienen que ver con lo privado y lo público en aquellos que ocupan un cargo específico.
La distinción que hace acá O'Donnell es esta. A ver, hay una rendición de cuentas vertical que en ambos casos, tanto en democracia representativa como delegativa, van a estar presentes porque hay elecciones, se influye en la opinión pública, hay libertad para formar partidos, un poco esta idea de poliarquía que también está presente. Pero en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas horizontal, que ahí sí se da y funciona correctamente en la democracia representativa, en el caso de la delegativa, va a ser débil o no va a existir. Y entonces, este es el caso, ¿sí? O sea, justamente en la democracia representativa no es que no exista corrupción, no es que no existan problemas, pero algo que es importante, los funcionarios en este tipo de democracias, ¿sí? De alguna manera deben saber que se puede imponer un castigo a sus acciones. ¿Sí? Como dice O'Donnell, evaluarán, ¿sí? Las prácticas en base al costo probable que pueda tener, ¿sí? Si tienen un comportamiento impropio, cosa que no sucede de la misma manera en las democracias delegativas. Entonces, ¿sí? Desde el punto de vista de la democracia delegativa, ¿qué empieza a suceder? Además, bueno, como desde el punto de vista de la toma de decisiones en las democracias representativas, son lentas e incrementales. O sea, eso significa que hay un proceso de toma de decisiones que se van negociando, ¿sí? Que se va haciendo de forma lenta, pausada, se van cumpliendo distintos mecanismos institucionales. Eso hace que las políticas que se toman, obviamente que pueden ser desacertadas, pero en general las hace inmune frente a errores. ¿Por qué? Porque están habladas y pautadas entre distintos participantes, ¿no? Entonces, cuentan con probabilidad también de ser implementadas y de tener éxito en esa implementación. Y algo muy importante, frente a una responsabilidad por error, son compartidos. De alguna manera es como que se balancea esta cuestión que tiene que ver con los errores que pueden llevar a estas políticas. En el caso de una democracia delegativa sucede todo lo contrario. Como el presidente, el poder ejecutivo, de alguna manera considera que tiene una ventaja aparente de no tener que rendir cuentas de forma horizontal, o sea, no respeta la institucionalidad, para decirlo así, ¿sí? Procede muchas veces, y lo hace de una forma muy arriesgada, ¿sí? A elaborar políticas de forma rápida, improvisada, sin consultar, como quien diría, con una mayor probabilidad de errores, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces luego debe cargar con esa responsabilidad por los resultados. Entonces, es en ese momento donde su popularidad empieza a decaer, ¿no? Porque se espera y se pone toda la expectativa sobre una figura única, en vez de ponerla sobre todo un complejo de instituciones. Y eso también tiene que ver con la percepción pública, ¿no? De cómo son esas instituciones. Así que bueno, desde lo que es la democracia delegativa, a ver, estamos hablando de que obviamente el problema más importante que presenta es que es muy poco compatible o no se preocupa, ¿sí? Por construir y por fortalecer a las instituciones políticas democráticas. Un poco desde el punto de vista de la caracterización formal que tiene. Bien, hasta acá cómo vamos, consultas o preguntas, comentarios, reflexiones, ¿no? Bueno, si quieren terminamos y ahora después avanzamos un poquitito más con lo que vamos a trabajar, ¿sí? Nos queda poquitito ya. A ver, desde el punto de vista del cierre, o sea, desde lo que son comparaciones con el pasado, así se llama ese segmento, bueno, O'Donnell un poco explica, digamos, cómo han sido la ola de democratización posterior a la Segunda Guerra Mundial, por contraste a lo que fueron las décadas del 70 y el 80, ¿no? Y un poco lo que tiene que ver con las democracias representativas, tradicionales, o sea, que se fueron consolidando, ¿no? En un momento, a ver, en que había expectativas económicas que ya eran un poco más moderadas en la gente que salía del periodo de posguerra, ¿no? Que hubo, bueno, estuvo la implementación de lo que fue, por ejemplo, el Plan Marshall, o sea, de que se inyectó capital, digamos, y préstamos, a cambio, ¿se acuerdan de lo que tiene que ver con la compra de productos norteamericanos, ¿no? Y bueno, y además, con préstamos que se fueron dando también, las expotencias de lo que fue el eje, Alemania, Italia, Japón, bueno, de alguna manera comenzaron a experimentar un aceleramiento, digamos, de lo que fue su crecimiento económico. Entonces, eso ayudó a consolidar esas democracias en estos estados. A diferencia de ello, en lo que fueron las transiciones a la democracia en los 70s y los 80s, en países como España, Portugal, bueno, lo que tiene que ver con la tercera ola de democratización que vimos la semana pasada con Huntington, ¿sí? Estos países, bueno, el contexto fue mucho menos favorable, ¿sí? O sea, por un lado sucedió que en la mayor parte de estos países se pasó
a un gobierno democrático en la salida del régimen autoritario, pero luego los partidos políticos que fueron electos en esa votación no continuaron, o sea, fueron derrotados o desaparecieron para una segunda elección no democrática. Hubo muchas dificultades económicas en los años 70, los 80, la crisis del petróleo y demás, y muchos problemas que se fueron dando desde el punto de vista de inflación o estanflación, crisis económica, deuda pública, deterioro de políticas sociales, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la diferencia que caracteriza entre un tipo de consolidación democrática y otro. Y después, a ver, analiza desde un punto de vista comparativo, que él explica que debería hacerlo más en profundidad, pero bueno, parte de ver qué es lo que sucede en países latinoamericanos en ese periodo de transición, ¿no? Entonces, bueno, toma Uruguay y Chile como ejemplos, y por otro lado Argentina, Brasil y Perú. En el caso de Uruguay y Chile, explica que las políticas económicas implementadas en esos países fueron más lentas, ¿sí? No fueron abruptas, mientras que en los otros tres, Argentina, Brasil y Perú, fueron paquetes de medidas drásticos que buscaban un efecto rápido en lo que tenía que ver con lo económico. Bueno, la consecuencia en estos tres países fue que se generó un desastre peor, ¿no? Nosotros sabemos nuestro país, y en el caso de Uruguay y Chile no, o sea, fueron medidas paulatinas. ¿Y por qué? Porque, a ver, no fue solo que los presidentes tomaban una decisión desde el tipo de punto de vista de decretismo, sino que en realidad lo que hicieron fue se tiene en cuenta que los congresos en estos países comenzaron a sesionar de una forma muy rápida y muy eficaz en el proceso de transición democrática, y entonces, sí, bueno, todas estas medidas, estos paquetes de medidas, terminaron siendo negociados con el Congreso y con distintos organismos, o sea, distintas organizaciones sociales. Allí dice, a ver, tenés a Sanguinetti en Uruguay y estaba Aylwin en Chile. Jamás hubieran podido elaborar políticas de shock económico como sí se hizo en Argentina, o en Brasil o en Perú, porque el Congreso no se los hubiera permitido. ¿Y esto qué quiere decir? Que esos países tienen un nivel más alto de institucionalización. Como consecuencia, estos dos países no tuvieron crisis económicas como sí tuvieron Argentina, Brasil y Perú. Entonces, desde este lugar, ¿sí? En Argentina, Brasil, Perú, de alguna manera se empezó a dar un ciclo de crisis. O sea, las instituciones de gobierno cada vez fueron perdiendo más confianza. Es más, o sea, desde el punto de vista, las instituciones de gobierno comenzaron a trabajar de manera desagregada, con horizontes cortos, muy breves, ¿sí? Y esto además se trasladó hacia la ciudadanía, ¿no? Esta idea de desconfiar de lo que es la política, el juego político en general. Entonces, estos gobiernos, o sea, desde el punto de vista, o sea, se enfrentaron siempre con dos aspectos. Por un lado, la idea de inflación, la idea del shock, de las políticas económicas, y por otro lado, la implementación de políticas sociales, lo cual es muy difícil de armonizar, ¿no? Son dos puntos completamente distintos. Y en este caso, bueno, también se apeló, digamos, a usar una estrategia para ganar campañas que luego se hizo lo contrario una vez en el poder. ¿Qué sucede? O sea, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, finalmente el presidente de alguna manera se va quedando solo. Niega el apoyo legislativo, no recurre a ese apoyo, no lo consulta, eso hace que un Congreso, por ejemplo, quede resentido, es lo que analiza O'Donnell, ¿sí? Y ante esta situación, o sea, se termina de alguna manera debilitando más la dinámica institucional, ¿sí? Por la falta de confianza de esos actores para llevar adelante una política y una mirada conjunta. Eso a su vez también responsabiliza cada vez más a este presidente, que finalmente se queda solo y que lo único que espera es finalmente poder terminar su mandato, ¿sí? Entonces, esa debilidad de alguna manera institucional lo que termina haciendo es tener una consecuencia crítica y directa para dar una respuesta a la ciudadanía respecto de la demanda económica, ¿no? El presidente de alguna manera en esta idea de desconocer, de no hacer una consulta en el sentido institucional, ¿sí? Promulga de alguna manera políticas, lo hace desde un sentido de omnipotencia, de creer que tiene la potestad de hacerlo por el cargo que se le confiere en este momento de elecciones, pero de alguna forma esto termina acentuando una idea, una tendencia institucional, porque en realidad estas decisiones apresuradas, unilaterales, no tienen respaldo. O sea, ese es el problema. Al no tener respaldo,
y en la medida en que no haya soluciones, por lo general, bueno, los fracasos se empiezan a acumular y cada vez empiezan a ser más grandes, y esto hace que se resienta su gobierno, por lo cual finalmente se resiente todo el sistema político. ¿Sí? O'Donnell identifica que en muchos casos, cuando hay una debilidad institucional, no sucede, no lo vio en su momento, pero que una democracia delegativa obviamente es más propensa a la interrupción, ¿no? Y al colapso que una democracia representativa. Y como cierre y último, hay algunos casos y unas excepciones, vamos a ver un poco un texto que les vamos a dejar para que lean complementario de Peruzotti, en el cual él analiza el gobierno de Menem como democracia delegativa, y allí, bueno, expone que es un caso excepcional en el que tuvo acompañamiento electoral más allá de este estilo, y tuvo también éxito en algún momento en lo que fueron las políticas, al menos en lo económico en un momento determinado, ¿no? Y bueno, en algunos de estos casos sí suele suceder que si en caso de que tuviera éxito ese gobierno, sí se fomenta, muchos de estos presidentes fomentan una reforma constitucional para prolongarse en el poder. Para cerrar, hay un texto al final, van a leer esto, se los voy a leer textual, ¿sí? O'Donnell expresa esto: las instituciones eficaces y las prácticas favorables a ellas no se pueden construir en un día. Como lo demuestran las democracias consolidadas, el surgimiento, fortalecimiento y legitimación de prácticas e instituciones toma tiempo, durante el cual ocurre un complejo proceso de aprendizaje positivo. Esto significa que hay una idea de construcción de estas instituciones, y que eso es un proceso paulatino, que no es de una decisión unilateral o de un día para otro. ¿Sí? Final, dicha visión da origen a la pregunta: ¿por cuánto tiempo la población estará dispuesta a jugar este tipo de juego? De acuerdo con otro escenario optimista para O'Donnell, un segmento decisivo de los dirigentes políticos admitiría la calidad autodestructiva de estos ciclos y accedería a cambiar los términos bajo los cuales compiten y gobiernan. O sea, hace una apelación final a la ciudadanía, como haciendo una crítica respecto de este tipo de democracia, de este tipo de gobierno, y a su vez, especialmente, responsabiliza también, ¿no?, a el sector político, que es quien debería abogar porque haya una mayor institucionalización. Bien, bueno, fue un poquito extenso, ¿sí? Pero la idea es que ustedes fueran viendo, digamos, los momentos que tiene el texto de O'Donnell y la argumentación, ¿no?, por la cual él propone este concepto de democracia delegativa. Miren, yo acá estoy viendo que queda un minuto, un poquito más. No sé si les parece de cerrar y volvemos todos, ¿sí? Así hacemos el segmento de debate, y Enzo va a conversar con ustedes un poco las diferencias de democracia delegativa y populismo, en vez de esperar este minuto, así ya volvemos ahora. No sé qué les parece. Sí, ok. Perfecto, sí. Listo, salgamos todos y volvemos a entrar.